Bendiciones a todos nuestros amados hermanos y hermanas que se conectan a través de su podcast Iglesia Buenas Nuevas RD desde la República Dominicana para todo el mundo. Tanto los hermanos que están en Estados Unidos como los que están en Europa, Centro, Suramérica y Puerto Rico. Reciban un abrazo grande desde nosotros aquí en la República Dominicana para todos ustedes. Es un honor, ¿verdad?, estar compartiendo con ustedes estas redes sociales y me acompaña, como siempre, mi compañero de batalla Daniel Ruiz, que estaba ausente, pero ya está con nosotros. Así, aquí estamos nuevamente por la gracia del Señor Jesucristo, su favor, que nos coloca en esta posición para ser de bendición, como es y ha sido siempre uno de mis anhelos muy particulares, y creo que también es un anhelo muy grande de darle. Ser de bendición debe ser el objetivo de todos aquellos que hemos conocido al Señor, porque los que somos descendencia del justo, pues somos para eso, para bendecir. Así que estamos muy contentos de vuelta una vez más para bendecirles, esperando que usted disponga su corazón, disponga todo su sentido, a escuchar una buena palabra, a entenderla, a compartirla, a comentarla, para que así nosotros podamos también ser retroalimentados y ver la perspectiva suya y poder ir, como dice el proverbista, en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Así que Dios les bendiga y aquí estamos nuevamente. Amén. Recuerde, por favor, darle a la campanita de notificaciones para que cada vez que hay un programa, como lo hay todos los días, un programa variado, inclinado a diferentes áreas de la vida de los siervos de Dios, usted pueda recibir este programa en su celular, en su tablet o en su computadora, y también lo pueda compartir con otros amigos, hermanos, grupos de la iglesia, grupos de la familia, grupos de la empresa o la universidad, todos estos grupos que a veces suben muchas informaciones, pues también usted puede compartir el podcast con la información de la palabra de Dios. Los bendecimos en el nombre del Señor. Y hoy vamos a hablar de un tema un tanto interesante, un poco del seguimiento a lo que estábamos hablando la semana pasada. Hemos venido hablando sobre la unidad y la unanimidad, la unidad en el espíritu y todo lo que tiene que ver con el caminar, ¿verdad?, del creyente y del Hijo de Dios. Todos nosotros fuimos llamados a ser siervos de Cristo, siervos del Señor. Y cuando decimos siervo, estamos hablando de alguien que renuncia a su derecho para permitirle al Señor ser el dueño de su derecho. Okay. En sustancia, el Señor es el dueño de nuestro derecho. O sea, Él es el dueño de nosotros, indiscutiblemente, pero al darnos un libre albedrío nos dio la oportunidad de que podamos elegirlo a Él voluntariamente como nuestro Señor. Y así, obviamente, nos convertimos en sus siervos, ¿verdad? Sus hijos, siervos también. Renunciamos a la independencia para ser dependientes. Exactamente. Entonces queremos hablar un poco sobre algunas cosas bíblicas para ir calentando este tema.
algunas cosas que la Biblia dice sobre qué es ser siervo y cuál es el tipo del siervo que Dios anda buscando, qué es, de qué se trata eso, con qué se come eso. ¿Soy yo un siervo siempre en la congregación? Bueno, no, no siempre la gente tiene esa actitud correcta del servicio. A veces la gente lo que está haciendo muchas cosas para la iglesia, pero no la está haciendo con la intención del siervo, sino que la está haciendo, bueno, hay muchas intenciones por las cuales hacemos las cosas. Sí. Sobre todo hay muchas intenciones egoístas y egocéntricas por las cuales nosotros hacemos cosas y eso hace que lo que hagamos siempre va a ir o va a girar alrededor de nosotros. Queremos hacer cosas para ser bien visto a veces de la gente, no necesariamente porque seamos siervos. Como le pasó a la iglesia de Éfeso en el mensaje a las iglesias, ¿verdad? Ellos trabajaron muchísimo. El Señor dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Pero a veces nos perdemos inclusive en ese servicio, en esa obra para Dios, a veces podemos perdernos. Exacto. Hacer muchas cosas para Dios no necesariamente significa servir a Dios. Hacer muchas cosas por Dios no necesariamente significa servir a Dios. Servir a Dios tiene más que ver con la intención que con la acción. ¿Qué yo estoy buscando? ¿Agradar a Dios o que la gente me vea bien? Y de eso vamos a hablar, vamos a ir desarrollando según los temas se vayan dando. Y vamos a leer primero esta parte final de la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, verso 30, donde habla sobre los talentos. Es una escritura muy conocida donde Jesús habla y dice que el dueño de casa, bueno, el dueño de una hacienda, ¿verdad? A sus trabajadores, a sus siervos, les entregó diferentes porciones de un don. Aquí no especifica si lo que le dejó fue algo en especie o si fue dinero, ¿verdad? Cuando vemos la comparativa con el préstamo, con por qué no lo diste al prestamista para que lo multiplicara, es que más o menos podemos tener nociones de que fue como algo de valor monetario. Bueno, en efecto, el talento era como la moneda, como el dinero de la época. Exacto. Sí, por eso es que el Señor le dice ahí mismo, que ya tú lo mencionaste, que por qué no llevaste al banco. Exactamente. Y así ganaba los intereses. O sea, que eso puede ser un indicador, como de hecho creemos que es, de que era dinero. Exacto. Algo que yo quiero enfatizar es que no existe nada como un servicio pequeño o un servicio insignificante para Dios. En Dios no existe el gran servicio ni el servicio insignificante. Qué importante que tú solamente estás diciendo existe el servicio. Qué importante que estás diciendo eso. Porque a veces la gente tiende a menospreciar. Y a menospreciarse. Exacto, tiende a menospreciar y a menospreciarse. Menospreciar a aquellos que ven como que aquel servicio que hace algún siervo del Señor es insignificante para él, porque ese es su punto de vista, ese es su criterio. Exacto. Y también la misma persona que lo realiza puede llegar a menospreciarse y decir, bueno, lo que yo hago no significa nada. Exacto. Yo lo que estoy aquí en la puerta parado, esto no es... No. En Dios todas las partes del cuerpo juegan una función determinante. Ningún órgano dentro de nuestro cuerpo puede, ¿verdad?, dejar de trabajar porque inmediatamente todo el cuerpo sufre. Todas las funciones son necesarias para el cuerpo. Ahora, no, lo que no debemos nosotros hacer es jugar todas las bases. Exacto. Sino buscar aquellas cosas por el Espíritu que hacen que nosotros nos desarrollemos y desarrollar esas partes. Yo siempre he dicho que la gente fortalece sus fortalezas y no se enfoca en sus debilidades. Qué interesante este tema, porque es que aquí ya entonces sale a relucir algo que por lo menos yo particularmente por años no lo había entendido así. A veces nosotros queremos ser una cosa para Dios y nos esmeramos en procurar alcanzar eso que nosotros queremos ser para Dios. Pero nos pasamos tanto tiempo y nunca le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué quieres tú que yo sea o haga para ti? Exactamente. Y por lo tanto pudiéramos nosotros terminar haciendo cosas
para Dios que no es tan mal, pero que no es propiamente lo que Dios ha tenido designado. Porque yo nunca le pregunté al Señor, ¿cuál es tu voluntad con respecto a eso? Exactamente. Miren, todo el mundo tiene algo que hacer en la tierra. Nadie nace sin propósito. Todo lo que Dios ha hecho tiene un propósito. Todo, en absoluto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que averiguar? Es para qué yo o en qué parte del cuerpo yo encajo y mi propósito conmigo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque fíjate que repartió en esta parábola diferentes cantidades de talentos, pero al que le dio un solo talento, menospreció el tamaño del ministerio, el tamaño del talento. Sí. Que de por sí, déjeme decirle, suele pasar, que servicio y ministerio es la misma cosa. Cuando se habla de ministerio, se habla de servicio. Entonces, cuando nosotros menospreciamos, como este hombre, lo que Dios nos ha dado, lo vemos insignificante y preferimos ocultarlo y no trabajar sobre él. Dice que él ocultó el talento. Sí. Lo enterró. Lo enterró. Y cuando vino el dueño de casa, él pensaba que el dueño de casa no se iba a enojar con él. Porque él entendía, bueno, yo le voy a dar a él lo mismo que él me dio a mí, el talento. Pero en Dios no hay nada parecido al empate. En Dios no hay empates. Sí. En Dios cuando no se gana, se pierde, no hay empates. Si tú no fructificas en Dios, automáticamente tú estás deteniendo el camino de Dios. O sea, en Dios no existe nada como el punto medio. O tú estás ejecutando o estás destruyendo. Una de las dos cosas. O sea, el que no está cumpliendo su propósito de forma automática está desbaratando su propósito. Y el propósito de otros incluso. Jesús refirió una alegoría en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, donde está la vid verdadera. Y Jesús dice que la voluntad del Padre es que llevemos frutos. Claro. O sea, que el Dios nuestro, el Señor nuestro, es productivo y demanda de nosotros producción. Exacto. Y dice, aquellos que están limpios, Él los perfeccionará para que lleven más fruto. Pero los que no están limpios los quitará. ¿Por qué? Porque eso es una metáfora que está diciendo, bueno, la persona está cesante, está inactiva, no está procurando producir para el reino. Entonces, mientras vamos leyendo ese capítulo 15 del Evangelio de Juan, el Señor nos va dando las pautas de cómo nosotros podemos lograr tener esos frutos. Y dice que lo fundamental de todo esto es que permanezcamos en el Señor, nosotros en Él y Él en nosotros, porque separados de Él no podemos llevar frutos. Entonces este hombre, este siervo del Señor entendió, bueno, yo no multipliqué este dinero, pero se lo voy a guardar intacto al Señor. Y entendió como que no lo iban a reprender, no le iban a decir nada, porque él estaba guardando el dinero que le dio. Sin embargo, vemos aquí en Mateo, capítulo 25, verso 30, la respuesta del Señor a ese siervo. Dice, y al siervo inútil, echadle fuera a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes al siervo inútil. ¿Por qué él le llamó inútil? Porque no cumplió el propósito por el cual Dios le dio el talento. Y escúchame, esto es tremendo porque mucha gente está haciendo exactamente lo mismo. Y en el día del gran trono de Cristo, ¿verdad? De allí, delante del Señor, nadie va a tener excusa de decir, no, pero es que en la iglesia no me dieron oportunidad, nunca me dieron el altar, siempre quise predicar. No, es que de eso no es que se trata. Se trata de qué Dios te está mandando a hacer. Todo ministerio tiene forma de ejecutarse. Los ministerios no son en el altar. Sí. Yo creo que todos los seres humanos deberíamos preguntarnos, principalmente los que estamos en la fe, ¿qué estoy haciendo yo con lo que he recibido?
Eso es una pregunta muy importante. Una pregunta muy reflexiva, de hecho. ¿Qué estoy haciendo con lo que yo he recibido? Hay gente que incluso tiene todas las herramientas y están allí estancados. Hay el proverbista dice en uno de sus versos, no lo tengo precisado ahora mismo, pero dice que en la casa del pobre hay mucho alimento, hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. O sea, hay gente que tiene allí, pero ellos no se dan cuenta de lo que tienen allí. Y lo que se llenan es de recelo, que en esta iglesia no me apoyan, que nadie cree en mi ministerio, y se meten en ese papel de víctima, cuando la realidad es que nosotros no necesitamos ningún tipo de escenario para manifestar. Es más, le digo algo, los escenarios han retenido a los ministros. Uh-huh. Han secuestrado al ministro y han secuestrado la presencia de Dios, circunscribiéndola dentro de un espacio tan pequeño como un altar. Wow, sí. Hay mucha gente que cree que este camino es 4 paredes y tantos días a la semana, 2 días a la semana. Cuando yo leí el encuentro de Jesús con la mujer de Samaria, la samaritana, la famosa historia de la samaritana, óyeme, cuando yo leí por primera vez esa historia, pero la leí con el espíritu de la letra, yo dije, wow, esto es algo trascendente. Jesús le dice a la samaritana, porque la samaritana tenía una inquietud teológica, y le dice, mira, nuestros padres adoraban al Señor en el monte, y ustedes dicen que no, que es en el templo. ¿Es en el monte o en el templo que hay que adorar? Jesús le responde, ustedes adoran lo que no conocen y nosotros adoramos los que conocemos. Cuando él le dice, ustedes adoran lo que no conocen, lo que le está queriendo decir, cuando el arca salió del monte y bajó al templo, ya la temporada de adorar en el monte se había terminado y había comenzado la temporada de adorar en el templo. Y Jesús refiere entonces y dice, nosotros adoramos lo que conocemos. Lo que quiere decir, ahora el arca está en el templo y adoramos esta etapa del arca, esta etapa de la presencia de Dios es en el templo. Pero la hora viene. Y hace un paréntesis en el tiempo y en la eternidad. Dice, la hora viene y la hora es. Cuando los verdaderos adoradores, y parafraseando diría, no adorarán ni en templo ni en monte, sino que en espíritu y en verdad ellos van a adorar. Sí. Entonces hace un aclarando, dice, lo que pasa es que Dios es espíritu. Y no hay forma de adorar a un Dios espiritual en un monte o en un templo. Hay que adorarlo adentro, de una forma sincera, sí, natural. No, y una conciencia de esa espiritualidad también. Claro, porque el problema con los espacios es que a veces se convierten incluso en centros de idolatría. Sí, y porque decimos, bueno, si yo no voy a tal sitio no siento a Dios, entonces hay una idolatría. Tú dijiste algo que también hay que destacar aquí, y es que Jesús dice, la hora viene y ahora es. Y eso me lleva a Eclesiastés cuando dice que todo tiene su tiempo. O sea, entonces, si hay un tiempo para adorar en el templo, o en este otro monte, o en este otro lugar, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. O sea, no es que de manera permanente el lugar, sino que en todo caso Dios establece. Y Dios es multiforma. Exacto. A Dios nunca le gustó que lo encasillen dentro de una estructura. Por eso cuando los lleva al desierto, les revela muchas manifestaciones de su gloria. Para que ellos no tuvieran, es que Dios se manifiesta con fuego. No, pero allí entonces botó agua a la piedra, se manifestó con agua. Sí. De día había una columna de nube, se manifestó con nube. Entonces, había una multiforma de Dios.
el maná que bajó del cielo, las palomitas que volaron al desierto. Y eso es bueno tenerlo presente porque manejaríamos un criterio, o mejor dicho, manejaríamos un conocimiento de que Dios, bueno, hay mucho de la manifestación de Dios que no se reduce o no se circunscribe a un tipo de práctica nada más. Porque, como dices tú, bueno, está la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme gracia, el multiforme poder de Dios. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo presente porque nosotros no estamos aquí desvirtuando el deber de congregarnos, porque está escrito en las Escrituras. Exacto. Pero que eso no soslaye, eso no quite, eso no aparte a un lado, que hay necesidades afuera de las cuatro paredes del templo, que también tenemos que abordar, que tenemos que encarar, y que muchas veces están pasando desapercibidas porque nosotros no hemos entendido, no hemos tenido esa conciencia de que Dios se manifiesta en muchos escenarios. Y se manifiesta por medio de nosotros. Nosotros somos los hijos de Dios y la manifestación de los hijos de Dios tiene que hacerse evidente. Y que el mundo la anhela, dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros no desarrollarnos como Dios quiere que nos desarrollemos, es a lo que se le llama siervo inútil. Cuando yo no puedo desarrollar. Exacto. Cuando no me propongo en mi espíritu a desarrollar las cosas que Dios quiere que yo haga. Gente que está sentada en una silla, en una banca, por años. Ahora, no se está desarrollando. Es que también se ha circunscrito el servicio a Dios en ministerios específicos, ¿no? Que este es el ministerio para que usted sirva a Dios, aquel es el ministerio. Entonces, siempre están encapsulando cuando tú sirves a Dios, cómo es que se debe hacer. La Biblia te enseña muchas cosas. Incluso los órganos que más trabajan son los que no vemos. Definitivamente. Los órganos que se ven físicamente dígame el cerebro. Son los que menos trabajan. Los que están dentro del cuerpo son los que realmente trabajan. Los de afuera lo que hacen es revelar si lo que está pasando adentro está en salud o está enfermo. Definitivamente. Veía un video de eso precisamente que decía cuando tal órgano del cuerpo está de esta forma, se exterioriza de esta forma. Exacto. Y eso es una realidad eso es así. Que pasa también muy desapercibida. Entonces, ¿por qué la gente quiere estar por fuera cuando el trabajo importante que hay que hacer está por dentro? Está en lo oculto. Lo que pasa es que nosotros tenemos una vanidad natural que es a ser conocidos y a ser aceptados. Uh-huh. Y hasta que nosotros no moramos a eso, por eso el apóstol Pablo decía, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muerto eres. Aquí en la tierra tú eres un muerto. Exacto. Y si tú tienes vida, tu vida está ya conectada, ya no aquí. Sí. Entonces, eso le habla a la gente de que buscar aquí aprobación, como, escúchame, hay una fiebre de eso. Oh. De aprobación, de ser la banda, de tener la canción más sonada, de hacer las actividades, los conciertos y un relajo y una cosa. O sea, y no estoy diciendo esto, hermano, de una forma negativa. Simplemente que debemos analizar estos pasos. Porque probablemente estemos haciendo muchas cosas. Y escúcheme, cuando vemos la escritura donde Jesús habla de la gente que irán al cielo diciendo, bueno, Señor, en tu nombre hicimos esto, óyeme, grandes cosas. Echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos muchas cosas en tu nombre, y la respuesta del Señor es, nunca te conocí, no te conozco, no sé quién eres tú. Porque hicimos cosas para Dios, pero sin Dios. Y ahí es donde está lo triste. Sí, el Señor le decía a los fariseos, ustedes buscan gloria de los hombres. Y entonces les hablaba, ustedes se paran en las esquinas de las calles, desde las plazas, cuando dan limosna hacen tocar trompetas, se sientan en las primeras sillas, les gusta que les digan rabí, rabí, buscando aprobación. Y después más adelante el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, dice,
Timoteo debe saber esto, Ujú. que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, entre otras cosas que no son menos importantes, pero habrá hombres amadores de sí mismos. Claro, y de eso se trata. Gente que no ha muerto a su sueño terrenal de fama. Ujú. O sea, salen del mundo con un sueño de fama, llegan a la iglesia y persisten en su sueño de fama. Ujú. O sea, no han muerto a eso. Así Y es. al no morir a eso, entonces están en la iglesia y forzando por tener algún tipo de fama, de encuentro con ese, vamos a decir así, con ese tiempo donde ellos dicen, bueno, la gente me conoce, soy conocido. Y todo eso es una vanidad. Por eso es que el tema de la voluntad de Dios debe ser un tema que se empiece a dar también, porque es que Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Y aún en ese momento tan crucial, tan fuerte, Él dice, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. O sea, cuando nosotros entendamos que es hacer la voluntad de Dios, yo creo que entonces esas pretensiones, esas búsquedas equivocadas de gloria y de fama, van a tener que desaparecer de nosotros porque hemos entendido, hemos alcanzado el conocimiento de vida que me ha hecho comprender que mi objetivo principal es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, entonces yo debo conocerla. Así es. Señores, solamente pudimos leer un solo verso bíblico de los tantos que tenemos aquí. Y el tiempo se nos ha ido como nada. Pero ya la próxima semana vamos a continuar este tema sobre el siervo de Dios. Para hablar tantas verdades que hay que hablar sobre el servicio de Dios, que no tiene nada que ver con un sueño personal, sino que tiene que ver con el sueño de Dios. Y si es lo que realmente andamos buscando, pues Dios nos va a respaldar. Ahora, Dios solamente respalda su palabra, lo que Él ha dicho. Eso es lo único que Él corrobora. Así es. Ese es su Así que compromiso. nos vemos la próxima semana con un episodio más de este tema. Vamos a sacar el 2.0, ¿verdad? Del tema del siervo de Dios, Sí. para poder continuar enseñando sobre la base de qué es lo que Dios busca en un verdadero siervo de Dios. Se despide su hermano Darling Ureña, Así mi hermano es. Daniel Ruiz. Contentísimo, una vez más lo manifiesto, de poder compartir con ustedes una buena palabra que nos lleve a reflexionar en este tiempo donde hay un mundo alrededor queriéndonos cautivar, queriéndonos seducir. Poder traer temas como estos que nos hagan reflexionar y hacer un alto en el camino y decir, bueno, yo tengo que repensar las cosas. Amén. Por la gloria de Dios. Así que Gloria a contentos, Dios me les bendiga y bueno, nos vemos la próxima semana, Dios mediante. En el nombre del Señor. Shalom, bendiciones.